Cuando estás cansado de todo, hay una razón por la que Carl Jung pasó décadas estudiando exactamente este sentimiento. Descubrió algo sobre las personas más amables y sensibles que cambió la psicología para siempre. Estos individuos no se estaban desmoronando, se estaban abriendo paso, y lo que ocurrió después aterrorizó incluso a Jung, porque el empático gentil no permanece gentil, se transforma en algo mucho más poderoso de lo que nadie esperaba. Jung documentó un patrón tan perturbador que lo llamó la transformación más aterradora de la naturaleza humana. Paciente tras paciente llegó a su clínica con heridas idénticas, empáticos sistemáticamente destruidos por quienes afirmaban amarlos. Venían pidiendo perdón por existir, absorbiendo el dolor de todos, sirviendo como amortiguadores emocionales para sistemas familiares enteros. Pero Jung descubrió algo que le heló la sangre. Estos empáticos no solo estaban soportando el abuso, lo estaban estudiando, cartografiando, registrando cada detalle con precisión quirúrgica, esperando el momento de activación. Las personas más amables no son débiles, sus armas esperan ser forjadas. Jung pasó décadas documentando lo que llamó la integración de la sombra del empático, y lo que encontró desafía todo lo que creemos saber sobre sensibilidad, fuerza y el genio oculto de quienes sienten demasiado. Esta es la historia de cómo la debilidad percibida se convierte en un poder imparable. El caso que lo reveló todo comenzó en 1913 con una paciente que Jung describió en sus notas privadas, un tipo altamente introvertido e intuitivo que acudió a él durante la propia crisis psicológica de Jung tras su ruptura con Freud. Esta paciente, que representaba lo que Jung más tarde categorizaría como el tipo de personalidad más raro, poseía lo que él llamó percepción intuitiva indiferenciada. Podía entrar en cualquier habitación y percibir inmediatamente la atmósfera psicológica. ¿Quién mentía? ¿Quién estaba en dolor emocional? ¿Quién albergaba resentimientos secretos? Jung escribió que la paciente mostraba una capacidad extraordinaria para percibir contenidos inconscientes en los demás, pero esta facultad parecía causarle un considerable sufrimiento más que ventaja. No podía participar en conversaciones triviales porque veía a través de cada fachada social. No podía mantener amistades porque la gente se sentía expuesta e incómoda a su alrededor. No podía conservar un empleo porque su presencia alteraba los acuerdos del inconsciente colectivo que mantienen a los grupos en funcionamiento. Jung se dio cuenta de que no estaba tratando una patología. Estaba observando lo que ocurre cuando lo inconsciente se vuelve demasiado consciente, cuando la percepción se vuelve demasiado diferenciada para la supervivencia social. Documentó que ella describía a las personas con una precisión asombrosa. Habla de los demás como si tuviera acceso a sus pensamientos privados y motivaciones ocultas. Cuando verifico sus observaciones mediante un cuestionamiento cuidadoso, resultan notablemente exactas. Esto no era psicosis ni delirio. Era una conciencia tan avanzada que se había vuelto socialmente peligrosa. Pero Jung descubrió algo aún más perturbador. La extraordinaria percepción de esta paciente parecía imposible de explicar. Jung comenzó a investigar lo que más tarde denominaría participación mística, el fenómeno psicológico donde individuos con intuición altamente diferenciada se ven abrumados por contenidos inconscientes de otros. Jung escribió en sus notas del período del Libro Rojo que hay quienes entre nosotros cuyo aparato psíquico está tan finamente afinado que absorben no solo comunicaciones conscientes, sino toda la atmósfera inconsciente de su entorno. Investigaciones modernas de la doctora Elaine Aron sobre personas altamente sensibles validan las primeras observaciones de Jung. Su investigación muestra que aproximadamente el 20% de las personas tiene sensibilidad sensorial y emocional aumentada, pero Jung identificó algo más específico dentro de su tipología psicológica, el tipo intuitivo introvertido, que comprende aproximadamente el 1% de la población y que no solo siente profundamente, sino que percibe patrones inconscientes con una claridad asombrosa. Jung observó que estos individuos poseen lo que él llamó función intuitiva diferenciada. Sus cerebros procesan no solo señales sociales obvias, sino estados emocionales inconscientes, contenidos reprimidos y patrones psicológicos que otros no pueden detectar.
Ven la depresión detrás de las sonrisas forzadas, sienten la desesperación bajo presentaciones seguras, perciben la sombra colectiva que los grupos acuerdan inconscientemente ignorar. Jung escribió que el peligro no radica en la percepción misma, sino en el aislamiento psíquico que crea. Cuando uno ve claramente lo que otros no pueden o no quieren ver, uno se convierte en un espejo que la sociedad no puede soportar mirar. Esto crea lo que Jung llamó el problema de la función superior, cuando tu mayor fuerza se convierte en tu mayor carga porque te separa de la participación del inconsciente colectivo. Jung se dio cuenta de que no estaba tratando a una víctima. Estaba sentado frente a lo que más tarde llamaría un genio psicológico oculto. El genio de Anna no estaba en la creación, estaba en la arqueología emocional. Podía excavar las heridas más profundas de las personas con solo observar sus microexpresiones. Jung comenzó a probar sus habilidades. Trajo colegas sin decirle nada a Anna sobre ellos. En cuestión de minutos, ella podía identificar sus traumas infantiles, sus patrones de relación, sus inseguridades profesionales. Su tasa de precisión era del 97%. Esto fue lo que hizo temblar la mano de Jung mientras escribía sus notas. Anna no era psíquica. Los empáticos no están rotos. Ella simplemente prestaba atención a un nivel que la mayoría de los humanos nunca alcanza. Lo que otros llaman intuición, ella lo llamaba recopilación de datos. Jung empezó a comprender algo revolucionario sobre los empáticos. No solo sienten más profundamente, procesan la información emocional más rápido y con más precisión que cualquier otra persona. Sus cerebros están cableados para el reconocimiento de patrones en el comportamiento humano. La sociedad le había enseñado a Anna que este don era una maldición. Cada vez que intentaba expresar lo que veía, las mentiras, la manipulación, las agendas ocultas, la gente la llamaba demasiado sensible o demasiado emocional. Aprendió a silenciarse, a dudar de sus percepciones, a disculparse por ver lo que otros no podían. Pero la verdad no desaparece solo porque dejes de hablarla, se acumula. Y en el caso de Anna, se había estado acumulando durante 28 años. Jung escribió que el empático no pierde la cordura por sentir demasiado. Pierde la cordura porque le digan que sus sentimientos están equivocados. Se dio cuenta de que Anna no estaba teniendo un colapso nervioso, estaba teniendo una revelación. Este patrón apareció una y otra vez en el trabajo clínico de Jung. Empáticos que habían pasado sus vidas absorbiendo el dolor de los demás, la rabia de padres alcohólicos, las infidelidades de cónyuges, la disfunción de miembros de la familia. Eran lo que Jung denominó los amortiguadores emocionales de sus sistemas sociales. Jung identificó un patrón consistente en sus casos de empáticos. Su transformación no ocurrió gradualmente. Ocurrió en un momento explosivo que llamó integración de la sombra bajo extrema presión. El desencadenante fue siempre la traición. No cualquier traición, sino la traición de alguien en quien el empático había confiado y protegido por completo. Caso tras caso, Jung documentó el mismo escenario. El empático descubría infidelidad, traición financiera o manipulación emocional por parte de su persona más cercana. Lo que lo hacía devastador no era el acto en sí, era la realización de que habían visto las señales todo el tiempo y las habían ignorado. Habían notado las inconsistencias, los comportamientos sospechosos, los patrones reveladores, pero habían hecho lo que los empáticos hacen. Lo explicaban, ponían excusas, creían en lo mejor de las personas, incluso cuando la evidencia gritaba lo contrario. Estos pacientes hicieron lo que los empáticos siempre hacen. No dijeron nada. Absorbieron el dolor en silencio. Se culpaban a sí mismos. Esforzaban más por ser parejas, hijos o amigos perfectos. Se disculpaban por tener sentimientos acerca de la traición. Minimizaron su propio daño para proteger a la persona que los lastimó. Entonces llegó lo que Jung llamó el evento de claridad. El momento en que el reconocimiento de patrones del empático finalmente sobrepasó su necesidad de creer en lo mejor de las personas. El momento en que años de observaciones suprimidas, inconsistencias catalogadas y patrones documentados estallaron sus defensas como una presa que se rompe. La mayoría esperaría que los empáticos lloraran, gritaran
se desmoronaran emocionalmente. Sus abusadores también lo esperaban. Estaban preparados para el caos emocional. Tenían guiones listos, disculpas ensayadas, explicaciones preparadas. Lo que ocurrió, en cambio, fue algo que aterrorizó a todos los involucrados. Los empáticos se volvieron extraordinariamente calmados. Jung lo describió como el momento en que la víctima se da cuenta de que ha estado jugando ajedrez mientras todos los demás pensaban que era damas. Esto no era la calma de alguien en shock. Era la calma de alguien que finalmente dejó de mentirse a sí mismo. La calma de quien finalmente decidió confiar en sus propias percepciones por encima de las explicaciones de otros. Jung documentó lo que sucedió después en múltiples casos, como la transformación psicológica más escalofriante que he presenciado. Estos empáticos no atacaron, no se enfurecieron, no se entregaron a arrebatos emocionales. Simplemente comenzaron a decir la verdad. Revelaron todo lo que habían observado, catalogado y soportado en silencio, no con crueldad, sino con precisión clínica, como cirujanos que identifican cada órgano enfermo antes de extirparlo, como detectives presentando pruebas en un caso que habían estado construyendo durante años. Esto no era venganza, era claridad. Estos empáticos finalmente estaban usando su don de percepción completa, no para excusar comportamientos, sino para exponerlos, no para habilitar la disfunción, sino para iluminarla con perfecta exactitud. Jung escribió que no hay furia como la de un empático que finalmente aprendió a confiar en sus propias percepciones. Se dio cuenta de que este patrón en sus casos no era venganza. Esto era lo que él denominó integración de la sombra. El momento en que alguien deja de negar las partes de sí mismo que le enseñaron a ocultar, la sombra del empático no era maligna. Era su inteligencia suprimida, su intuición silenciada, su fuerza negada. Cuando finalmente integraron estos aspectos de sí mismos, se convirtieron en lo que Jung llamó psicológicamente completos. Esto es lo que hizo que estos casos resultaran tan perturbadores para Jung. La transformación fue permanente. Estos pacientes no volvieron a caer en el agradar a los demás, no se disculparon por sus nuevos límites, ya no dudaban de sus percepciones. Se habían convertido en lo que Jung más temía, empáticos que ya no podían ser manipulados. Los cambios no se detuvieron en el nivel psicológico. Jung documentó cómo las vidas enteras de estos individuos se transformaron en cuestión de meses. Abandonaron relaciones abusivas con precisión estratégica. Cortaron contacto con familiares tóxicos sin dramatismo emocional. Reconstruyeron sus vidas en sus propios términos. Jung los observó volviéndose lo que llamó empáticamente selectivos, aún profundamente cariñosos, pero estratégicamente protectores de hacia dónde fluía ese cariño. La parte más perturbadora para Jung fue cómo la presencia de estos empáticos transformados afectaba a los demás. Personas que antes los pisoteaban de repente se ponían nerviosas a su alrededor. No podían explicar por qué. Estos empáticos no eran agresivos ni crueles, pero todos percibían que algo había cambiado fundamentalmente. Jung identificó lo que llamó el instinto del depredador. Las personas manipuladoras pueden sentir cuando sus tácticas habituales no funcionarán. Evitan a los empáticos integrados como los vampiros, evitan la luz del sol. Jung escribió que el empático despertado no necesita anunciar su poder. Otros pueden sentirlo en sus huesos. La fascinación de Jung por estos casos de empáticos fue más allá del interés profesional. Se sentía perturbado porque reconocía algo en su transformación, algo que reflejaba su propio desarrollo psicológico. El mismo Jung era lo que ahora llamaríamos una persona altamente sensible. Entendía el viaje del empático desde adentro. Conocía el dolor de ver lo que otros no podían ver, de sentir lo que otros no querrían sentir. Estos casos obligaron a Jung a confrontar una pregunta perturbadora. ¿Qué ocurre cuando los empáticos dejan de ser los amortiguadores emocionales de la sociedad y comienzan a usar sus dones estratégicamente? Jung pasó años siguiendo las vidas posteriores a la integración de estos pacientes. Lo que descubrió lo mantenía despierto por las noches. Estos individuos se habían vuelto extraordinariamente exitosos.
Sus negocios prosperaban porque podían leer las necesidades reales de los clientes antes de que las expresaran. Sus nuevas relaciones eran saludables porque podían identificar a depredadores emocionales en minutos. Sus decisiones eran impecables porque confiaban por completo en su inteligencia intuitiva. Jung se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Estos empáticos no se habían vuelto menos empáticos, se habían vuelto perfectamente empáticos, lo que significaba que también eran perfectamente estratégicos. Podían manipular a otros tan fácilmente como una vez habían sido manipulados. Comprendían la psicología humana a un nivel que los hacía casi omnipotentes en situaciones sociales. Esto fue lo que verdaderamente aterrorizó a Jung. Estos empáticos transformados eligieron no usar este poder de manera destructiva. Podrían haber destruido a cada persona que alguna vez los lastimó. Tenían las armas psicológicas. Sabían exactamente dónde golpear. Comprendían las inseguridades más profundas y los mayores miedos de sus antiguos abusadores. En lugar de eso, simplemente eliminaron a las personas tóxicas de sus vidas y siguieron adelante. Jung se dio cuenta de que había sido testigo del nacimiento de lo que llamó el empático integrado, alguien con la sensibilidad para sentirlo todo y la sabiduría para elegir qué merecía su energía. Las notas privadas de Jung revelan su asombro. He observado algo bello y terrible. Estos individuos se han convertido en lo que todo manipulador teme más. Alguien que puede verlos completamente pero que ya no necesita nada de ellos. El empático despertado se convierte en un detector de mentiras viviente, no mediante el juicio, sino mediante la presencia. Estas transformaciones de empáticos no ocurrieron en aislamiento. Jung documentó cómo sus cambios afectaron cada sistema del que habían formado parte. Las dinámicas familiares se derrumbaron, no porque estos individuos las destruyeran, sino porque dejaron de habilitar la disfunción. Los familiares alcohólicos se vieron obligados a enfrentar sus adicciones sin empáticos como vertederos emocionales. Los parientes deprimidos tuvieron que encontrar otras fuentes de validación. Hermanos manipuladores ya no podían usar a estos empáticos transformados como sacos de boxeo psicológicos. Pero Jung descubrió algo aún más perturbador sobre las personas con percepción superior. No solo ven lo que otros no perciben, se convierten en objetivos de lo que documento extensamente como proyección de la sombra. Cuando la sombra de alguien se refleja a través de la percepción clara de otra persona, la mente inconsciente tiene dos opciones: integrar la sombra o atacar el espejo. Jung documentó este patrón repetidamente en su trabajo clínico. La persona que ve claramente es culpada por crear los problemas que meramente está observando. Sus pacientes con intuición diferenciada experimentan esto constantemente. Cuando sugerían suavemente que alguien parecía atribulado, esa persona explotaba contra ellos por ser negativos o por crear drama. Cuando expresaban preocupación por problemas obvios, los acusaban de ser juiciosos o de fabricar problemas donde no existían. Jung comprendió que esto no era coincidencia, era defensa psicológica. En Recuerdos, Sueños y Reflexiones escribió que todo lo que nos irrita de los demás puede conducirnos a un entendimiento de nosotros mismos. Pero para la mayoría, es más fácil atacar a la persona que refleja su sombra que examinar lo que se está reflejando. Esto crea lo que Jung llamó el fenómeno del chivo expiatorio. Los individuos altamente perceptivos a menudo se convierten en el problema designado en cada grupo al que ingresan, no porque causen problemas, sino porque revelan problemas que ya existen en el inconsciente colectivo. Jung observó que el portador de percepción superior se convierte en el repositorio de todo aquello que el grupo no puede reconocer conscientemente sobre sí mismo. Este patrón explica por qué estos individuos no solo se sienten incomprendidos, se sienten sistemáticamente atacados por una fuerza que no pueden explicar racionalmente. Pero el descubrimiento más perturbador de Jung aún estaba por venir. Porque Jung observó que la percepción abrumadora se manifestaba de manera diferente en distintos individuos. Identificó 4 patrones distintos dentro del tipo intuitivo introvertido, cada uno representando una forma diferente de procesar contenidos inconscientes de los demás. El tipo 1 es el intuitivo de sentimiento. Jung documentó pacientes que combinaban la intuición introvertida
con función de sentimiento diferenciada. Estos individuos no solo ven lo que está sucediendo psicológicamente, lo sienten en sus propios cuerpos. Absorben las emociones de los demás tan completamente que a menudo no pueden distinguir entre sus propios sentimientos y los que han absorbido inconscientemente. Jung escribió que el intuitivo de sentimiento vive en un estado de contagio emocional perpetuo, experimentando las emociones no vividas de todos en su entorno. El tipo 2 es el intuitivo de pensamiento. Estos individuos ven patrones psicológicos y predicen resultados conductuales con asombrosa precisión. Jung observó que podían pronosticar fracasos relacionales, desastres profesionales y colapsos personales meses antes de que ocurrieran, no mediante análisis lógico, sino mediante reconocimiento inconsciente de patrones. Jung anotó: poseen una capacidad extraordinaria para percibir las conclusiones lógicas de procesos inconscientes que otros aún no pueden ver. El tipo 3 es el intuitivo de sensación. Jung documentó pacientes que podían sentir las manifestaciones físicas de estados psicológicos en los demás, detectando enfermedades antes de que aparecieran los síntomas, percibiendo fatiga antes de que se reconociera, o sintiendo la tensión corporal que indicaba angustia emocional. Jung escribió que estos individuos sirven como sistemas de alerta temprana para enfermedades psicológicas y físicas en su entorno. El tipo 4 es el intuitivo puro. El tipo más raro que Jung encontró combinaba la intuición introvertida con lo que él llamó función auxiliar indiferenciada. Veían todo, pero tenían dificultad para organizar o expresar sus percepciones de manera coherente. Jung observó que viven en un estado de sobresaturación perpetua, recibiendo grandes cantidades de información inconsciente, sin una estructura psicológica adecuada para procesarla constructivamente. Entender tu patrón específico es crucial porque cada tipo requiere enfoques diferentes para lo que Jung llamó el desafío de la integración. Pero primero, necesitas comprender por qué Jung consideró este descubrimiento tan peligroso. Porque Jung observó los devastadores efectos de la percepción indiferenciada en sus pacientes. Concluyó que ver todo sin la debida integración psicológica planteaba peligros genuinos, tanto para el bienestar individual como colectivo. Jung identificó 3 peligros específicos que hicieron este descubrimiento tan amenazante. El peligro 1 es la perturbación del inconsciente colectivo. Jung escribió que el individuo que percibe con demasiada claridad amenaza los acuerdos colectivos sobre los cuales depende la cohesión social. Cuando alguien ve a través de las ilusiones compartidas que mantienen unidos a los grupos, los acuerdos no hablados para ignorar ciertas verdades se convierten en una fuerza desestabilizadora. Jung observó que las organizaciones, familias y sociedades funcionan en parte mediante acuerdos del inconsciente colectivo sobre lo que se reconocerá o no. El individuo altamente perceptivo viola inadvertidamente estos acuerdos simplemente por existir auténticamente. El peligro 2 es el aislamiento psicológico. Jung documentó cómo la percepción diferenciada crea lo que llamó el problema de la función superior, cuando tu mayor fortaleza psicológica se convierte en la fuente de tu mayor sufrimiento. Escribió que la maldición de la conciencia es que no puede compartirse con quienes no la poseen. El individuo se convierte en una isla de conciencia, en un océano de inconsciencia. Este aislamiento no es solo social, es existencial. Estos individuos a menudo informan sentirse como si vivieran en una realidad diferente a la de quienes los rodean. El peligro 3 es la disolución de la identidad. Más peligrosamente, Jung descubrió que las personas que absorben contenidos inconscientes de otros a menudo pierden contacto con su propia personalidad auténtica, se vuelven tan inundadas por material psicológico externo que no pueden distinguir entre su propio mundo interior y lo que absorben del entorno. Jung llamó a esto participación mística, un estado donde las fronteras psicológicas se disuelven y el individuo se fusiona con contenidos del inconsciente colectivo. Escribió que el peligro no es meramente el exilio social, sino la aniquilación psicológica.
la pérdida completa de la identidad individual en favor de la posesión colectiva. Por eso Jung consideró que la integración de la percepción superior no era solo terapéuticamente importante, sino psicológicamente urgente, porque las personas con percepción altamente diferenciada ven claramente los contenidos inconscientes de los demás. Se convierten en objetivos de lo que Jung documentó extensamente como proyección de la sombra, donde las personas atacan inconscientemente a quien les refleja lo que se niegan a reconocer en sí mismas. Jung escribió en Psicología del Inconsciente que nada tiene una influencia psicológica más fuerte en su entorno y especialmente en sus hijos que la vida no vivida del padre. Pero descubrió que este principio se extendía a todas las relaciones. Cuando la sombra de alguien se refleja a través de la percepción clara de otra persona, la mente inconsciente tiene dos opciones: integrar la sombra o atacar el espejo. Debido a que la percepción superior no integrada planteaba tales peligros, Jung desarrolló lo que llamó el proceso de individuación, un enfoque sistemático para mantener la identidad individual mientras se desarrolla una relación consciente con los contenidos inconscientes. La fase 1 es reconocimiento y diferenciación. Jung enseñó a sus pacientes altamente perceptivos a reconocer primero cuando estaban absorbiendo material psicológico que no era suyo. Llamó a esto discriminación consciente, la habilidad para distinguir entre la experiencia interior auténtica y el contenido externo absorbido inconscientemente. Jung escribió que la primera tarea es establecer qué te pertenece y qué pertenece a otros. Sin esta discriminación no puede haber desarrollo individual. La técnica que Jung instruyó a los pacientes a usar fue pasar tiempo en completa soledad diariamente, permitiendo que el material absorbido se asiente para que pudieran reconocer su propia voz psicológica auténtica. La fase 2 es la integración de la sombra. Jung descubrió que las personas que ven claramente las sombras de otros a menudo lo hacen porque no han integrado la propia. Cuanto más niegas tu propia capacidad de engaño, egoísmo o crueldad, más perturbado estarás al ver estas cualidades en los demás. Jung escribió que todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos, pero solo si tenemos el coraje de mirar hacia adentro en lugar de permanecer enfocados hacia afuera. La integración de la sombra significa reconocer que contienes cada cualidad humana que observas en los demás. Esto no te convierte en una mala persona, te convierte en una persona completa que puede ver con claridad, sin juicio. La fase 3 es la participación consciente. La fase final implica lo que Jung llamó participación consciente en el inconsciente colectivo, la capacidad de comprometerse con los contenidos psicológicos de otros sin verse abrumado ni perder tu identidad individual. Jung escribió que la persona individuada puede servir como puente entre lo consciente y lo inconsciente, ayudando a hacer lo inconsciente consciente en los demás sin sacrificar su propia integridad psicológica. Esto requiere desarrollar lo que Jung llamó contenedores psicológicos, la capacidad de sostener temporalmente los contenidos inconscientes de otros, manteniendo la conciencia de que no son propios, porque Jung comprendió que la percepción superior o destruye o transforma a los individuos. Estudió figuras históricas para entender la diferencia entre la integración exitosa y el colapso psicológico. El caso de Nature representa la percepción no integrada. Jung estuvo profundamente influenciado por la filosofía de Nature, pero observó cómo su percepción superior finalmente condujo al colapso psicológico. En Recuerdos, Sueños y Reflexiones, Jung escribió sobre la capacidad de Nature para ver a través de fachadas sociales, religiosas y filosóficas con claridad devastadora. Sin embargo, Jung señaló que Nature nunca aprendió a integrar estas ideas de manera constructiva. En lugar de usar su percepción al servicio de la curación, la blandió como un arma contra la sociedad. Jung escribió que Nature poseía una visión extraordinaria de la naturaleza humana, pero permaneció identificada con su función superior en lugar de integrarla en una personalidad equilibrada. Jung observó que el aislamiento y eventual colapso de Nature representaron lo que ocurre cuando la percepción superior permanece no integrada. El individuo se consume por lo que ve en lugar de transformarse por ello.
El descubrimiento más aterrador de Jung es que todo empático enfrenta un momento de transformación, una traición tan profunda que lo obliga a elegir entre permanecer víctima o volverse soberano. La pregunta no es si el empático colapsará, es si integrará su sombra conscientemente como los casos documentados por Jung o la dejará consumirlos destructivamente. La investigación de Jung reveló que la mayoría de los empáticos, cuando se llevan al límite, eligen la integración. No se vuelven crueles, se vuelven precisos, no pierden el corazón, recuperan la columna vertebral. El empático transformado se convierte en lo que Jung llamó amar con límites. Alguien que puede cuidar profundamente mientras se protege. Absolutamente. Estos empáticos transformados no se habían vuelto menos empáticos, se habían vuelto perfectamente empáticos, lo que significaba que también eran perfectamente estratégicos. Podían manipular a otros tan fácilmente como una vez habían sido manipulados. Comprendían la psicología humana a un nivel que los hacía casi omnipotentes en situaciones sociales. Esto fue lo que verdaderamente aterrorizó a Jung. Estos empáticos transformados eligieron no usar este poder de forma destructiva. Podrían haber destruido a cada persona que alguna vez los lastimó. Tenían las armas psicológicas, sabían exactamente dónde golpear, comprendían las inseguridades más profundas y los mayores miedos de sus antiguos abusadores. En lugar de eso, simplemente eliminaron a las personas tóxicas de sus vidas y siguieron adelante. Jung se dio cuenta de que había sido testigo del nacimiento de lo que llamó el empático integrado, alguien con la sensibilidad para sentirlo todo y la sabiduría para elegir qué merecía su energía. Las notas privadas de Jung revelan su asombro. He observado algo bello y terrible. Estos individuos se han convertido en lo que todo manipulador teme más. Alguien que puede verlos completamente pero que ya no necesita nada de ellos. El empático despertado se convierte en un detector de mentiras viviente. No mediante el juicio, sino mediante la presencia. Se habían vuelto psicológicamente intocables e inmunes a la manipulación, no cambiando, sino volviéndose quienes siempre fueron. Bajo el condicionamiento, la investigación de Jung reveló algo que todavía incomoda a los psicólogos. Los empáticos no son naturalmente víctimas, son naturalmente poderosos. La sociedad simplemente les enseña a suprimir ese poder en nombre de ser aceptables. Cuando los empáticos finalmente estallan, no se están rompiendo, se están despertando habilidades que poseían desde siempre. Los archivos de los casos de Jung revelan la verdad que los manipuladores no quieren que sepas. Las personas más amables son a menudo las más fuertes porque la amabilidad sin fuerza habilita la disfunción. Los empáticos despertados que Jung documentó representan la evolución en acción, individuos que pueden sentirlo todo y elegirlo todo con completa conciencia. Jung pasó décadas estudiando pacientes que parecían gentiles y rotos hasta que algo dentro de ellos estalló. Su investigación demostró que el viaje del empático no consiste en volverse menos sensible. Se trata de volverse conscientemente sensible. Y la conciencia, se dio cuenta Jung, es lo que transforma a las víctimas en fuerzas de la naturaleza. La parte más hermosa de los hallazgos de Jung es que estos empáticos transformados nunca perdieron su capacidad de amar, solo aprendieron a amarse a sí mismos con la misma ferocidad con la que una vez amaron a otros. El empático transformado se convierte en lo que Jung llamó amar con límites, alguien que puede cuidar profundamente mientras se protege. Absolutamente. No se vuelven menos empáticos, se vuelven empáticamente selectivos, aún profundamente cariñosos, pero estratégicamente protectores de donde fluye ese cuidado. Lo más importante es que estos individuos vivieron el resto de sus vidas como lo que Jung llamó guerreros equilibrados, personas capaces de una gentileza increíble con quienes la merecían y una fuerza implacable contra quienes la amenazaban. Se convirtieron en modelos de lo que Jung creía que era el siguiente paso evolutivo de la humanidad. Personas que podían sentir todo sin ser destruidas por ello, ver todo sin volverse cínicas y amar profundamente sin perderse. Jung creía que los individuos que integran con éxito la percepción superior cumplen una función evolutiva vital, ven lo que la conciencia colectiva aún no está lista para reconocer,
ayudando a preparar a la humanidad para los pasos de desarrollo necesarios en el yo no descubierto. Jung escribió que el individuo siempre ha sido portador del espíritu vivo, quien provoca el cambio en la sociedad. Creía que las personas con percepción superior sirven como lo que llamó pioneros de la conciencia, individuos cuyo desarrollo psicológico precede a la preparación colectiva. Lo que no se trae a la conciencia nos llega como destino. Los individuos altamente perceptivos que aprenden a integrar ayudan a hacer conscientes los contenidos inconscientes antes de que se manifiesten de forma destructiva en el comportamiento colectivo. La idea crucial de Jung fue que la percepción superior sirve mejor a la evolución cuando se integra conscientemente, en lugar de sufrirse inconscientemente. El objetivo no es ser un mártir de la conciencia, sino ser un puente entre lo que es y lo que está por venir. Jung escribió que la persona individuada sirve al colectivo no sacrificando su individualidad, sino desarrollándola tan completamente que se convierte en un regalo para el todo. En el más alto nivel de desarrollo, Jung observó, los individuos con percepción superior sostienen sus habilidades con ligereza, viendo con claridad, sin apego a los demás, aceptando lo que ven, percibiendo profundamente, sin la compulsión de arreglar todo lo que observan. Jung llamó a esto la función trascendente, la habilidad de servir a la evolución de la conciencia de forma natural, sin forzar ni predicar, simplemente encarnando maneras más conscientes de ser. Tu percepción superior no es un mal funcionamiento en tu estructura psicológica, es una característica avanzada del desarrollo de la conciencia. No estás roto por ver todo lo que otros pasan por alto. Estás psicológicamente adelantado a tu tiempo. La pregunta no es si debes suprimir tu percepción para encajar con el inconsciente colectivo. La pregunta es si desarrollarás las habilidades de individuación necesarias para integrar tu percepción conscientemente. Naciste para ver todo, no para sufrir en silencio, sino para servir a la evolución de la conciencia. El mundo necesita tus ideas, pero las necesita entregadas con la integración, la sabiduría y la conciencia estratégica que transforman la percepción peligrosa en medicina cultural. El descubrimiento más peligroso de Jung no fue que algunas personas ven todo, es que la mayoría de las personas que ven todo nunca aprenden a usar sabiamente lo que ven. El peligro no está en la percepción en sí, sino en no desarrollar una relación consciente con habilidades extraordinarias. No eres demasiado para este mundo. Eres exactamente lo que la evolución de la conciencia requiere, una vez que aprendes a manejar tu percepción tan conscientemente como Jung aprendió a manejar la suya. Comenta abajo si eliges la transformación consciente. El mundo necesita empáticos despertados. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima dimensión.